En el apasionante mundo de los manuscritos de Qumran, hoy nos detendremos a estudiar la primera traducción de la Biblia hebrea a la lengua dominante de entonces, el griego. Esta traducción llegará a ser providencial para los cristianos, como veremos a continuación. En efecto, cuando los cristianos empezaron a expandirse por el Mediterráneo, de ciudad en ciudad, siguieron conservando la costumbre de acudir a las sinagogas el sábado. Y era allí, en primer lugar, en su contexto natural judío, donde anunciaban la buena noticia del cumplimiento de las Escrituras en Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías. Pero, ¿qué forma tenían las Escrituras que se proclamaban en esas sinagogas y en las que se apoyaban los cristianos para mostrar que ya en ellas se anunciaba la llegada del Mesías Jesús? Si en la sinagoga de Nazaret Jesús desenrolló un manuscrito hebreo de Isaías para empezar su lectura, como leemos en Lucas 4, en las sinagogas de la costa norte del Mediterráneo, Asia Menor, Macedonia, Península Ítala, las escrituras se leían en una traducción griega, siendo esta la lengua franca del Imperio Romano. Qué duda cabe que disponer de una traducción de las escrituras al griego fue algo providencial para la expansión del cristianismo, pues los seguidores de Jesús encontraron ya en la lengua vehicular de entonces un instrumento esencial para la predicación. Tanto es así que en poco tiempo, y a medida que el centro del cristianismo se fue alejando de Palestina, primero por la persecución de los judíos, más tarde por la destrucción de Jerusalén y por las revueltas posteriores, el Antiguo Testamento griego se fue convirtiendo en la Biblia por antonomasia de los cristianos, que habían acogido en su seno a un gran número de gentiles que nada entendían del hebreo. Pero subrayemos un dato ya mencionado. Los cristianos se encontraron con el Antiguo Testamento traducido, no lo tradujeron ellos. Entonces, ¿quién lo tradujo? ¿En qué momento? ¿Por qué razón? Estas son las primeras cuestiones en las que queremos entrar a continuación. El fenómeno de la diáspora, por el que miles de judíos se fueron asentando en diferentes ciudades a lo largo de la costa mediterránea, y no solo, comienza mucho antes de la expansión del cristianismo. Ya tras el decreto de Ciro, en el año 539 a.C., por el que los judíos exiliados en Babilonia eran autorizados a volver a Judea, muchos decidieron quedarse en aquella zona, o no tuvieron más remedio, vistas las fuerzas que se requerían para el viaje de vuelta. Pero la diáspora más importante tuvo lugar en la época del dominio griego, y en concreto en los siglos III y II a.C., que fue especialmente agresivo con Jerusalén y con la cultura judía. Las deportaciones a Egipto, que realizó Ptolomeo, y las diferentes guerras sirias que enfrentaban a ptolomeos y seleucidas por el poder en Siria-Palestina, hizo crecer de forma considerable el número de judíos que buscaban refugio fuera de Palestina. Pues bien, una de las comunidades judías más importantes y numerosas de la diáspora, probablemente la más importante, se localizaba en la ciudad de Alejandría, fundada por el mismo Alejandro Magno en el año 331 a.C., junto a la desembocadura del Nilo. Esta ciudad no tardó mucho en recibir a sus primeros habitantes judíos, si hacemos caso de la información que nos transmite Flavio Josefo, de que en el 312 el sumo sacerdote Ezequías se traslada a Egipto, con un gran número de judíos, atraído por el talante humano y amistoso de Ptolomeo. Gracias a la información arqueológica, papirológica y onomástica, sabemos que los judíos se integraron en el ambiente griego, participando de las diferentes profesiones y usando el griego como lengua propia. En este contexto, y en una ciudad cosmopolita como Alejandría, con una importante comunidad judía, nos resulta extraño que se hubiese sentido la necesidad, ya en el siglo III a.C., de traducir las Escrituras, nuestro Antiguo Testamento, al griego, al menos la Torá o ley. De hecho, la primera traducción de la Biblia hebrea al griego parece consistir únicamente en los 5 primeros libros, es decir, la ley o Pentateuco. Adentrémonos en sus orígenes. El nombre de los 70 o Septuaginta, con que es conocida esta primera versión griega, proviene de la leyenda que atribuye la traducción a 72 sabios judíos, 6 por cada una de las 12 tribus de Israel. Esta leyenda se contiene en la Carta de Aristeas, un escrito pseudoepigráfico cuya primera redacción podría situarse a finales del siglo II a.C., aunque posteriormente conoció nuevas ediciones, incluso cristianas.
Este escrito debe atribuirse, aunque sea genéricamente, al judaísmo helenístico, que buscará dar autoridad a la traducción frente al original hebreo. Aunque el contenido de la carta de Aristeas pertenezca en gran parte al género de la leyenda, nos transmite una serie de datos sobre el ambiente del judaísmo alejandrino o las motivaciones últimas de la traducción que pueden resultarnos útiles. Repasemos en grandes líneas lo que dice este escrito sobre los orígenes de la versión griega. Según la carta de Aristeas, la iniciativa de traducir la ley judía al griego parte del mismo rey Ptolomeo II Filadelfio, años 285 a 246 a.C., y está ligada al ambicioso proyecto de reunir en su biblioteca de Alejandría todos los escritos del mundo entero. Entre ellos están los libros de la ley judía, que sin embargo están escritos en hebreo, una lengua incomprensible para la mayoría. Precisamente por ello se remite una embajada a Jerusalén para conseguir una copia de la ley y sabios capaces de traducirla al griego. De vuelta a Alejandría, los traductores son conducidos a una isla cercana a la ciudad, donde los 72 completan su tarea de forma independiente en 72 días. El resultado es milagroso. Todas las traducciones coinciden palabra por palabra, signo claro de la intervención o inspiración divina. Leída ante la comunidad judía de Alejandría, todos concuerdan en su fidelidad al original hebreo. Precisamente por ello, lanzan una maldición contra aquellos que pretendan añadir o quitar una sola palabra. El rey la recibe solemnemente y ordena su conservación en la biblioteca. Bajo el ropaje legendario de este escrito, podemos identificar algunos elementos de gran plausibilidad histórica. En primer lugar, la época en la que se lleva a cabo la traducción, la primera mitad del siglo III a.C. En segundo lugar, el contenido, la ley o Pentateuco y no todos los libros. En tercer lugar, y en opinión de algunos autores, la relación entre la traducción y el interés de las autoridades egipcias por contar con un ejemplar de la ley que seguían los judíos. De hecho, parece que los judíos gozaron en aquella ciudad, al menos en ciertos periodos, de algunos privilegios en el campo jurídico, y puede que dichos privilegios estuvieran relacionados con el valor legal de la Torá. Si esto es así, parece bastante lógico que las autoridades griegas quisiesen conocer la legislación judía a través de una traducción. Por otro lado, es comprensible que la comunidad judía de Alejandría quisiera contar con una versión griega de su historia, su religión y su ley, con la que pudieran presentarse dignamente ante la rica cultura helena. Junto con la teoría de los orígenes de los 70, que nos ofrece la carta de Aristeas, se han ofrecido al menos otras dos teorías relevantes para explicar el nacimiento de esta traducción. La primera defiende que en el origen de los 70 existen diversas traducciones para cubrir las necesidades litúrgicas de las diferentes sinagogas. La pluralidad que estas traducciones provocaron quiso reconducirse en un determinado momento a la unidad. La carta de Aristeas, a finales del siglo II a.C., se concibe como una apología de la versión elegida, que acabaría imponiéndose a las demás. La segunda teoría afirma que la traducción respondió a necesidades litúrgicas y se llevó a cabo progresivamente, empezando por el Pentateuco y siguiendo por los profetas posteriores, es decir, los libros más usados en la sinagoga. Bien, sea cual sea la teoría más acertada, parece claro que el motivo principal de emprender una versión griega debió ser el de la lengua. El hebreo se iba perdiendo entre la población judía y era necesaria, para el uso litúrgico, una traducción en la lengua que todos utilizaban, el griego. De hecho, esta versión no tardó en imponerse como la Torá de los judíos helenísticos, como implícitamente nos lo muestra la carta de Aristeas, al atribuir a la traducción una fidelidad total al texto hebreo, fruto de la intervención divina. Se justificaba así el uso de esta versión en lugar del original y se entiende así su rápida expansión por las sinagogas y comunidades judías del Mediterráneo. En episodios anteriores tuvimos ocasión de referirnos al papel que juega la traducción griega de los 70 como testigo de un tipo textual hebreo en parte diferente al testimoniado por el texto masorético y por el Pentateuco samaritano. Los descubrimientos de Qumran han sacado a la luz manuscritos hebreos que se asemejan mucho
a la Vorlage hebrea, es decir, al texto hebreo del que se traduce, de algunos libros bíblicos de la versión griega, como Jeremías o Samuel, confirmando así lo que ya algunos apuntaban antes de los descubrimientos, que las divergencias entre el texto masorético y los 70, especialmente en algunos libros, no podían atribuirse a las técnicas de traducción o a la poca pericia de los traductores, ni tampoco a intereses teológicos que determinaron reelaboraciones editoriales. Todo esto ha redimensionado en los últimos tiempos el papel de la versión griega de los 70 en la historia del texto bíblico. Si antes de 1947 se presentaba a los ojos de la crítica textual como una ancila, una sierva de la Hebraica Veritas, de modo que su función fundamental era corregir puntualmente el texto hebreo representado por el texto masorético, hoy se le reconoce un estatus de edición del texto bíblico traducida y recibida por la comunidad judía helenística y posteriormente por la Iglesia como texto autorizado. Detengámonos, de hecho, en la importancia de los 70 o Septuaginta para el cristianismo. En efecto, en los albores del cristianismo, la traducción griega de los 70 había contribuido enormemente a tender un puente entre el mundo griego y el mundo judío, que sería esencial para la predicación cristiana. Por un lado, la gran empresa del judaísmo helenístico había hecho el esfuerzo de traducir las grandes categorías de la revelación histórica judía en lenguaje griego. Por otro lado, algunos libros surgidos en el ámbito del judaísmo helenístico habían dado un paso a la hora de defender la razonabilidad de la revelación judía frente al mundo griego, como es el caso de el libro de la sabiduría y los libros de los macabeos. Además, el entero corpus de las escrituras estaba disponible para su lectura en la lengua franca, el griego. Algunos autores judíos, como Filón de Alejandría o más tarde Flavio Josefo, son un claro ejemplo de la utilidad de la versión griega para el diálogo con la cultura entonces dominante. Teniendo en cuenta la rápida expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano, no es de extrañar que la versión griega se convirtiera pronto en la Biblia cristiana, con permiso de la Iglesia de habla hebrea de Jerusalén, que pronto desaparecería, y de la Iglesia siríaca, que utilizaba una traducción siríaca hecha desde el hebreo. Fue la Biblia de la predicación primitiva y la Biblia del Nuevo Testamento, si atendemos al hecho de que la mayor parte de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento provienen del Antiguo Testamento griego. Es además la Biblia de la primera reflexión cristiana, aquella de los padres de la Iglesia de lengua griega, y de los primeros de lengua latina, a través de la Vetus Latina, que traduce desde los 70. Pero además, gran parte de la construcción teológica del Nuevo Testamento, y por tanto de la fe cristiana, se hace a partir de las opciones de traducción de los 70, o a partir de una tradición textual, la de los 70, diferente a la hebrea. Un ejemplo clásico del primer caso es la lectura griega de Isaías 7:14, utilizada por el Evangelio de Mateo, Mateo 1, 22, 23, como profecía de la concepción virginal de María. El texto hebreo de Isaías dice: «He aquí que la doncella está encinta, concebirá y dará a luz un hijo», mientras que el griego habla de que la que concebirá será una virgen. Ejemplos del segundo caso, es decir, de una tradición textual diferente a la hebrea masorética, son las lecturas de los 70 en los Salmos 40 y 110, tal y como son retomadas respectivamente en los capítulos 10 y 7 de la Carta a los Hebreos. En Salmo 40, versículo 7, el texto hebreo dice: «Tú no quieres sacrificios ni oblaciones, pero me has abierto el oído». Mientras que el griego dice: «Tú no quieres sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo», que se presenta como profecía del diálogo del Hijo con el Padre al entrar en el mundo por la encarnación. En el Salmo 110 leemos en griego: «Desde el seno de la aurora como rocío yo te he engendrado». El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: «Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec», presentado en la Carta a los Hebreos como testimonio de la filiación divina de Cristo. El texto hebreo masorético de este salmo, sin embargo, dice algo muy diferente. Estos ejemplos nos ayudan a entender el papel providencial que la traducción griega de los 70 ha tenido no solo para la expansión del cristianismo,
sino para la teología del Nuevo Testamento y por ello para la conformación de la fe cristiana. En cierto modo, se podría concebir la versión griega, en algunas opciones de traducción o en los nuevos textos que aporta, como un progreso en la revelación canonizado por el Nuevo Testamento, que culminaría y coronaría dicho proceso. Hasta aquí este episodio, que es solo una primera parte de nuestro estudio de la versión griega de los 70. En el siguiente conoceremos los principales manuscritos de esta versión y las diferentes ediciones críticas de la misma. Hasta entonces.